bienvenidos. Les invito a ponerse en pie para que podamos leer la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos. Vamos a buscar el capítulo número 8. Ahí vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este libro de la Biblia. Bien, dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 8, versículo 31 en adelante. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, este día vamos a continuar con el estudio de este capítulo 8. La semana anterior, o la última oportunidad más bien, vimos cómo Pedro confesó en la región de Cesarea de Filipo que Jesús era el Cristo. Debemos ubicarnos y recordar que explicamos en esa oportunidad que Cesarea de Filipo, o la región alrededor del monte Hebrón, había sido un lugar tradicional de culto desde la antigüedad de los cananeos, pasando luego por los griegos, posteriormente los romanos, y todos ellos habían identificado el monte Hebrón con un lugar donde era la morada de los dioses. Por eso es que, como también lo expliqué en la última oportunidad, Marcos recoge estos 3 relatos claves acerca del Señor Jesús para colocarlos en esa misma región. El primer relato es el que vimos en la ocasión anterior. Es el reconocimiento de Pedro y los discípulos a través de él de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El segundo relato es el que hoy hemos leído, en el cual lo que se nos está asegurando es de que, si bien es cierto que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, este Mesías debe morir, cosa que era totalmente inesperada e imprevista para los discípulos y en general para el judaísmo. Y luego el tercer relato es el que vamos a encontrar en el siguiente capítulo, que es el relato de la transfiguración, el cual
nos habla de la venida en gloria del Señor Jesús para reinar, y con lo cual se va a reafirmar que Él es el Cristo y que además es el Señor que ahora habría vencido incluso sobre la muerte. Vamos entonces a entrar al segundo relato, que es, como dije, el anuncio que Jesús hace sobre su muerte que habrá de acontecer en el futuro. Al igual que Mateo y al igual que Lucas, Marcos menciona 3 ocasiones en las cuales Jesús anunció su muerte. Este pasaje que hemos leído hoy es el primer anuncio que él hace. Dice el versículo 31: luego comenzó a enseñarles, después de que Pedro había dicho, tú eres el Cristo, él comenzó a enseñarles que este Cristo debe morir. Le dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. ¿De dónde Jesús sacaba que él tenía que sufrir mucho? Y como también lo va a decir a continuación, ser muerto. Esta, hermanos, era una conclusión lógica que se desprendía del hecho de que, como Jesús lo va a decir más adelante, ningún profeta ha muerto fuera de Jerusalén. Porque los profetas y los enviados de Dios siempre llegaron a chocar con los intereses humanos, de tal manera que ellos terminaban martirizados. El ejemplo más cercano que Jesús y los otros discípulos habían vivido había sido el martirio de Juan el Bautista. La base de los que llegaron a ser los discípulos, los apóstoles del Señor, previamente habían sido discípulos de Juan. Por lo tanto, el asesinato de Juan era algo que había marcado mucho, no solo a sus discípulos que ahora seguían a Jesús, sino que al mismo Señor Jesús. Eso le mostró al Señor que inevitablemente Él iba a tener que morir. Y Él sabía que sus sufrimientos vendrían, como Él lo dijo, del rechazo de ancianos, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley. Estos 3 grupos religiosos eran los que formaban el Sanedrín. Y tal como el Señor lo dijo, fueron las personas que terminaron condenándole y rechazándolo. Porque el Sanedrín, estos 3 grupos que él menciona, eran los que en el pasado habían mostrado oposición hacia cualquier enviado de Dios. Uno podría preguntarse, ¿por qué el Sanedrín y a las personas y grupos que el Sanedrín representaba, por qué tendrían que oponerse a Dios, a sus profetas y a sus enviados y ahora a su Cristo? La respuesta es porque ellos tenían intereses religiosos, económicos y políticos que les hacía rechazar el papel de los profetas y ahora el ministerio del Señor Jesús. Porque en todos los casos, los enviados de Dios lo que habían hecho era mostrar
la corrupción, el uso de la mentira, la hipocresía, el abuso de poder que estos grupos habían tenido. Ahí se habla de los jefes de los sacerdotes. Solamente había 5 familias sacerdotales, y estas familias eran las que tenían el monopolio del sacerdocio. Por lo tanto, era un grupo cerrado, excluyente, que tenían, como le he dicho, intereses religiosos, económicos y políticos. Entonces, cuando aparecía un enviado de Dios, alguien que decía las verdades, o como popularmente lo decimos, que colocaba los puntos sobre las íes, el choque que se producía era inevitable. Y esto es lo que hemos venido viendo a lo largo del ministerio del Señor, principalmente en el caso del Evangelio de Marcos, enfocado en torno al tema de la pureza y de la impureza, que en Marcos encontramos varios relatos y varios capítulos dirigidos a eso. Hay una oposición, y Jesús sabe de que esto no va a terminar bien, terminará mal, y por eso está anunciando que él tiene que sufrir. Pero note que esas son las palabras que él usa. Dice: el Hijo del Hombre tiene que sufrir. Y luego, al final del versículo dice: es necesario que lo maten. ¿Por qué tiene que sufrir? ¿Y por qué es necesario que lo maten? Porque no hay otra alternativa. Es lo que históricamente había ocurrido, y era el escenario que se estaba preparando en este momento. Entonces, Jesús sabía de que él no podría correr una suerte mejor que la que habían vivido los profetas, Juan el Bautista o cualquier enviado de Dios. De hecho, algunas de las parábolas que Jesús contó hablaban de ese rechazo. Por lo tanto, era una cuestión necesaria. Juan, el Evangelio, lo explica de una manera ya más teologizada cuando habla de la luz y de las tinieblas. Basta con que se encienda una pequeña luz, y al ser encendida inmediatamente se establece una batalla entre esa luz y las tinieblas que le rodean. Esa es la manera de Juan, como le digo, muy teologizada, de expresar y explicar por qué siempre va a venir. Entonces, era necesario que muriera. No podía ser de otra manera. Tenía que sufrir, tenía que ser así, no podía ser de otra manera. Y por eso es que ahora lo está anunciando con toda seguridad. Sin embargo, al final del versículo 31, él dice: es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. ¿De dónde Jesús sacaba? Bueno, ya explicamos de dónde sacó que lo van a matar. Pero ahora, ¿de dónde saca que al 3er día iba a resucitar? Lo más probable es que Jesús estaba basando en las palabras del profeta Oseas, allá en el capítulo 6, cuando él dice: a los 2 días nos sanará y nos dará vida, y al 3er día nos levantará, y así viviremos en su presencia. Esas palabras de Oseas, Jesús las interpretaba en el sentido de que los que resultan heridos por causa del Evangelio, como él lo va a decir más adelante, quedan en las manos de Dios.
Y estando en las manos de Dios, él habría de cumplir lo que el profeta dijo: en 2 días nos sanará, nos curará y nos dará vida. Y el tercer día nos levantaremos y así viviremos delante de su presencia. Sobre la base de esa palabra, Jesús sabía de que era necesario que muriera, y él sabía que era un hecho. Él sabía que al ir a Jerusalén, y recuerde que ya le expliqué que a partir de este capítulo 8 comienza el camino de Jesús a Jerusalén. Él sabe que va a que lo maten y no va a hacer nada por evitarlo. Al contrario, él le va a echar más gasolina al fuego, le va a dar más razones a todos estos, los doctores de la ley, los fariseos, los jefes de los sacerdotes, para que lo maten. Pero él sabía que una vez muerto, ese no sería su final, sino que conforme a lo anunciado por Oseas, el Señor le daría vida y al tercer día lo levantaría. Entonces, como Oseas hablaba del tercer día, ahora Jesús está diciendo que al tercer día resucitaré. Si Jesús entendía que esa resurrección iba a ser una resurrección en el sentido corporal, no lo sabemos. Probablemente él estuviera hablando de un resucitar y ser sanado de su memoria, de sus enseñanzas, de su modelo. Así como uno puede decir: bueno, a fulano lo mataron o murió, pero su legado, decimos, su legado continúa. Fulano murió, pero su legado está en medio nuestro, su legado está en cada uno de los que aprendimos de él. En ese sentido, esa persona está viva, ¿verdad? Porque está viva en sus enseñanzas, en su ejemplo, en el legado que dejó. En ese sentido va la interpretación de lo que Oseas dice. Y por eso le digo, es difícil, uno no puede decir si Jesús entendía esa resurrección de la que está hablando al tercer día, citando a Oseas, como la perdurabilidad de su legado, o si la entendía en un sentido corporal, como finalmente fue. Bien, pero habiendo anunciado esto, dice el versículo 32 que esto lo dijo con toda claridad. Lo dijo tan claro que Pedro lo entendió. Entonces dice que Pedro lo llevó aparte, es decir, Pedro lo separa, porque él estaba diciendo eso a las personas, lo separa y se lo lleva aparte, ellos dos solos. Pero por lo que vamos a ver más adelante, parece que los discípulos venían detrás del Señor también. Y entonces Pedro dice que comenzó a reprenderlo. Marcos no da aquí mayores detalles de en qué consistió esa reprensión, pero Mateo y Lucas sí dicen que lo que Pedro le decía: Señor, que de ninguna manera te vaya a suceder esto. Y ahí es cuando Jesús, dice el 33, se dio vuelta, miró a los discípulos, que como le digo, se entendería que habían venido detrás, y reprendió a Pedro diciéndole: aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué le llama Satanás a Pedro? Porque Satanás lo que significa es adversario, y eso es lo que Satanás es el adversario de Dios. Pero en este caso es Pedro el que está jugando ese rol de adversario. ¿Por qué lo ve Jesús como adversario? ¿Y por qué le dice: tú no tienes tu mirada puesta en las cosas de Dios, sino que en la de los hombres? Y estas preguntas se hacen
aún más significativas al tener en cuenta que esto Pedro lo dijo con todo el amor que le tenía al Señor. Ese es como que si usted tuviera un amigo al cual usted quiere mucho y este amigo le dice: miren, a mí me van a matar, ya falta poco y me van a matar. ¿Usted qué le diría? No, hombre, no fregues. ¿Quién te quiere matar? Ah, pues fulano, sutano y mengano. Jesús mencionó quiénes lo iban a matar. No, entonces no te aparezcas, no pases por allí, cuídate, mejor sal por acá, vete para allá. Ahí vienen los consejos. Estos consejos todos están siendo dados de buena intención, por amor, porque Pedro no quería que al Señor le pasara nada. Pero ¿por qué Jesús lo trata de Satanás? Porque entonces Pedro no ha entendido el sentido de la muerte de Jesús. El sentido es el que le acabo de explicar: que si Él es el mensajero de Dios, no tiene otra opción que el sufrimiento y la muerte. Tiene que sufrir. Es necesario que lo maten. ¿Por qué era necesario? Porque ese sería el sello de que en verdad el Señor era un enviado de Dios. Entonces, cuando Pedro le dice que no te vaya a ocurrir nada de esto, ¿qué es lo que él está diciendo? Que la verdad de Dios no tiene por qué ser sostenida, que lo que importa es que él se salve, que no le pase nada. Pero el hecho de que no le pasara nada comprometería todo lo que el Señor ha dicho y hecho hasta ese momento. Por eso es que Él le dice: tú no tienes la mirada puesta en las cosas de Dios, sino que en la de los hombres. Estás juzgando como hombre, estás viendo lo inmediato. Estás viendo de que no, mejor ya no digas nada, ya mejor no le digas nada a los fariseos, mejor ya no rompas las leyes de pureza e impureza. ¿Para qué meternos en problemas? Entonces no has entendido nada. Entonces no estás viendo los intereses de Dios, estás viendo el interés del hombre. El hombre lo que quiere es que yo esté aquí siempre sano y bien cuidadito y gordito. Pero no, es necesario que el Hijo del Hombre tiene que sufrir. Es necesario que muera, porque ese sería el sello de la verdad que Él había enseñado. Ya se lo explico un poco más despacio. Versículo 34. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos, como Pedro lo había separado de la gente, pero lo llama a todos y les dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Eso dice el Señor: si quieren ser mis discípulos, es decir, ser como yo. El asunto es así, hermano. Dios levanta un enviado, que podía ser un profeta, podía ser alguien como Juan el Bautista, como Jesús, o cualquier otro a quien Dios envía. Pero este enviado comienza a anunciar un mensaje, que es el mensaje de verdad, de amor, de pureza, de integridad. Este mensaje choca con las tinieblas, con los valores del mundo. Es un mensaje que odian los mentirosos, los corruptos, los hipócritas, los mentirosos, lo odian. Pero este enviado de Dios insiste e insiste en su mensaje. Fíjese, en este momento tenemos a un mensajero que está anunciando un mensaje,
Pero en la medida que la oposición se levanta y lo reprochan, lo insultan, dicen cosas como las que le dijeron a Jesús: está loco, ¿para qué le hacen caso? Está endemoniado, está fuera de sí, solo gente ignorante le sigue. Cuando esos ataques vienen, el mensajero sigue con su mensaje y lo repite y lo repite. Mientras mayor es el rechazo de ese mensaje, más insiste y lo repite y lo repite. Entonces se comienza a dar un fenómeno, y es que las personas ya no solo están oyendo el mensaje, sino que comienzan a identificar ese mensaje con el mensajero. Ahí sucede algo interesante, y es que el mensaje y el mensajero cada vez se parecen más y más y más y más, y se van acercando y más y más hasta que se unen. Ahí es cuando el mensajero es el mensaje al mismo tiempo. Entonces el odio que se le tenía al mensaje ya no es al mensaje, ahora es al mensajero, porque hoy el mensajero es el mensaje también. Ahí es cuando ya está condenado a muerte. A eso es a lo que Jesús se refería cuando él decía: tiene que sufrir. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre es el mensaje que él anuncia. Es necesario que muera. ¿Por qué? Porque estos quieren destruir, quieren acallar ese mensaje, y saben que no lo van a callar sino callando al mensajero. Pero Pedro le dice: no, que no ocurra eso. Entonces, ¿qué le está diciendo Pedro? Que tiene que disociarse del mensaje. No, pues sí, yo dije eso, pero no fui yo, sino que fue una ocurrencia del momento. Pero no, yo realmente no pienso de esa manera, señor fariseo. No, yo le tengo respeto y cariño a usted. Eso es lo que Pedro quería. Por eso es que Jesús le dice: tú no tienes la mirada puesta en las cosas de Dios. Ahora, este mensajero convertido en mensaje todavía tiene una opción, y esa opción es un camino que muchos han tomado, que es el de desistir, no continuar. Cuando ven que las amenazas se levantan, cuando ven que el odio, el rechazo, el repudio va en crecimiento, algunos pueden decir: no, yo ¿para qué me voy a meter en problemas si a mí después nadie me va a dar las gracias? Entonces, tienen oportunidad de desaparecer o de callar, que es lo que Jeremías quiso hacer. Cuando vio todo lo que le representaba anunciar el mensaje de Dios, él dijo: yo ya no vuelvo a hablar para nada de este Dios. Pero ¿qué pasó? Él mismo lo dice: sentí dentro de mí un fuego ardiente que me quemaba y no pude callar, tuve que continuar hablándolo. Jeremías no pudo dejar de hablarlo, pero hay otros que sí dejan de hacerlo. Pablo, por ejemplo, habla de Demas, quien lo había abandonado amando el mundo. Al inicio de su ministerio, Marcos los abandonó y se fue cuando vio que la cosa no era tan alegre como había imaginado. Claro, Marcos después se reivindicó, pero en ese momento desertó, los abandonó. Hay gente así. Pero hay un momento, hermanos, en que ese mensajero convertido en mensaje camina y llega a lo que yo llamo el punto sin retorno. Una vez se cruzó ese punto sin retorno, ya no se puede volver atrás. ¿Por qué razón? Porque está tan identificado
el mensaje con el mensajero, que si ese mensajero se convirtiera en un Demas que va a sucumbir ante las presiones del mundo, lo que está sucumbiendo no es Demas, es la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios es la que no debe morir, sino que siempre debe ser proclamada. Ahí es donde se pasó ya el punto sin retorno. Ahí es donde esa persona, como Jesús, sabe: me van a matar, tengo que sufrir mucho. Lo sabía, pero no va a volver atrás. Porque volver atrás, ¿qué significaba? Que no era cierto todo lo que había estado anunciando, que no era verdad, que la verdadera pureza no era la de los lavacros rituales, sino que la del corazón. ¿Entiende? Toda su enseñanza, todo su evangelio, todo el anuncio del reino de Dios era tirarlo a la basura si él regresaba. En ese momento que se pasó el punto sin retorno, ahí el punto es: ¿qué pesa más? ¿El mensaje que yo he estado enseñando o mi vida? Ahí donde Pedro le dice: Señor, tu vida, por favor, tu vida, que no te pase nada. Ajá. Y el evangelio del reino que se arruine, que se pierda, otro lo va a predicar. Pero Jesús dice: entre sostener la verdad y salvar el pellejo, Jesús ya había optado por lo malo. O sea, por lo malo, el mal que le iban a hacer a él, ¿no? El Hijo del Hombre tiene que sufrir, porque él no va a volver atrás. Es necesario que muera, pero al tercer día resucitaré. Es decir, esa verdad, ese legado por el cual él va a ofrendar su vida, vale la pena, porque conforme al anuncio de Oseas, lo levantará y así vivirán en la presencia del Señor. ¿Entiende? La manera como, lo voy a decir así para que sea más fácil entenderlo, la manera como se salva el mensaje es perdiéndose uno. Y al contrario, si uno pretende salvarse, lo que está perdiendo es el mensaje. Por eso es que el Señor dice en el versículo 35: el que quiera salvar su vida, la perderá. Ese que se acobarda y que dice: no, mejor la cosa está dura, mejor calmémonos, dejemos que esto se suavice, ya va a pasar unos 10 años y ya va a pasar. Ese, dice el Señor, en lugar de salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, ahí está el punto, que es por mi causa, por el evangelio, por la verdad, por la luz, ese, aunque pierda la vida, la va a salvar. ¿Y cómo la va a salvar si lo van a matar? Él está diciendo que lo van a matar, porque el tercer día resucitaré. Porque al entregar la vida por esa verdad en la cual se insistió tanto, la deja sellada como verdad y como luz. Y las tinieblas, dice el Evangelio de Juan, no pudieron en contra de la luz. Por lo tanto, después de muerto, ¿qué es lo que va a pasar? El triunfo de la verdad, el triunfo de su legado. Y por lo tanto, siempre viviré, resucitaré, me recordarán, ahí estaré. Lo vamos a ver más adelante, estableciendo la cena del Señor: hagan esto todas las veces en memoria de mí. Y por 2000 años los cristianos alrededor del mundo, en memoria de Él, estamos celebrando la cena del Señor todo el tiempo, en memoria de Él, recordándole a Él. Ahí es donde está vivo su legado y su enseñanza.
Versículo 36, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? O sea, ¿de qué sirve estar tranquilo, gozar de larga vida, estar gordo, tener muchas posesiones y llegar a morir de viejito ya? ¿De qué sirve si con eso pierdes la vida? Porque renunciaste. Precisamente para morir de viejo renunciaste a levantar la luz de Dios, por la cual no hubieras muerto de viejo, sino que por ser profeta. Entonces, ¿de qué sirve? Dice, ganar el mundo si se pierde la vida. 37, ¿o qué se puede dar a cambio de la vida? O sea, ¿qué vale más que la vida misma? Entonces, con eso lo que el Señor está diciendo es, este es el camino que ustedes deben seguir. Aquí no se trata de salvar el pellejo, aquí no se trata de que no te vayan a tocar el cutis. Aquí de lo que se trata es de que salven la vida. Y se va a hacer sin cabeza como Juan el Bautista. Pero en verdad les digo que no hay otro mayor que Juan en el reino de Dios. No hay otro nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Perdió la cabeza, perdió la vida, pero conservó la vida de Dios. Y la última advertencia, versículo 38, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahí está. Se van a avergonzar de mí, dice el Señor. Se van a avergonzar de llevar el mensaje de luz entre las tinieblas. Se van a avergonzar de hablar verdad ante los mentirosos. Y ese es el problema, hermano, que cuando se habla la verdad, la mentira queda descubierta. Y cuando el mentiroso odia al que dice la verdad. O el que lleva una vida íntegra, transparente. Esa vida íntegra es una denuncia de los corruptos. Entonces dice el Señor que se van a avergonzar de mí delante de estos adúlteros, corruptos, mentirosos, ladrones. Se van a avergonzar de mí delante de ellos. Si lo hacen, el Hijo del Hombre también se va a avergonzar de ustedes en el día final. Que Dios nos ayude, hermanos, para que no seamos cobardes, sino que valientes. Pero debe saber lo que esta valentía, si usted la sostiene, la vive, tiene que sufrir. Y será necesario que muera. Es la muerte al yo, y algunas veces puede también ser muerte literal, física, porque no faltan mártires en la historia del anuncio del Evangelio. Así que decidámonos si nos vamos a avergonzar de Él o vamos a ser fieles a Dios y a su verdad. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, pero antes de hacerlo, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si usted ha oído esta palabra y por ella llega a entender cómo el Señor quiere que nosotros no pongamos la mirada en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios. Y las cosas de Dios así funcionan. Así fue siempre y así será siempre. Pero como lo dijo el Señor, el que pierda su vida la ganará. La ganará, y eso es lo que importa. Al contrario, ¿cuál es la ganancia de tener todo el mundo
que de todas maneras nunca lo vas a tener, nadie lo ha tenido nunca todo. Pero si fuera posible, ¿cuál es la ganancia de tener todo el mundo, pero perder la vida? La mejor opción es seguir a Jesús y ser fiel a Él. Quiero invitar entonces, si hay alguna persona que hoy necesita recibir al Señor como su Salvador, le voy a pedir por favor que ahí en el lugar donde está, levante su mano en señal de que usted desea recibir a Jesús. Y con gusto nosotros vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que necesita hoy venir al buen Salvador, puede levantar su mano. Hágalo en este momento. O si hay algún hermano o hermana que necesita reconciliarse, también puede levantar su mano. Vamos a orar. Venga, acérquese. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona que lo hace? Hermanos, que el Señor nos ayude para que nosotros seamos fieles a Él. Oremos y pidámosle esa fidelidad valiente. Señor, gracias te damos porque en el ejemplo de tu Hijo Jesús vemos cómo la verdad siempre será repudiada, denigrada, rechazada, y en determinado momento el ataque ya no será al mensaje, sino al mensajero. En ese momento ayúdanos para ser valientes, para ser fieles a ti, para nunca desertar ni acobardarnos, sino que de la manera como tú afirmaste tu rostro para ofrecer tu vida por ese legado, por esa verdad, que nosotros también sigamos ese ejemplo y esa huella